Bien, pues vamos ahora a leer la palabra del Señor en el libro del profeta Daniel. Seguimos en el capítulo 5. Vamos a leer del versículo 25 hasta el final del capítulo. Daniel 5, del versículo 25 en adelante. Dice así pues la palabra del Señor, y esta es la escritura que grabó Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, ha contado Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y es dado a los medos y persas. Entonces Belsasar mandó que vistieran a Daniel de púrpura y en su cuello fue puesto un collar de oro y pregonaron acerca de él que era el tercer señor en el reino. En aquella misma hora fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media recibió el reino siendo de 62 años. Amén. El Señor bendiga pues su santa palabra. Pues ya llegamos a la conclusión y al final de este capítulo de la escritura en la pared, ¿no? De la mano que escribió en la pared, y vamos a estar entonces considerando estas palabras que se escribieron y su significado, la aplicación, ¿no? Interpretación que hace aquí el profeta Daniel, versículo 26 en adelante. Y una de las cosas que nos podemos preguntar es ¿de dónde tanto misterio, ¿no? Si eran palabras corrientes en aquel entonces en el idioma, ¿no? de los arameos, y eran palabras con significado, y que Daniel da ese significado de una manera tan sencilla, ¿no? Tan simple, como es que ningún otro llegaba pues a saberlo. Y bueno, pues no sé si han estado viendo esta imagen, este cuadro pintado por Rembrandt, ¿no? De la mano, de la escritura en la pared. Es muy conocido. Y bueno, pues creo que Rembrandt hace su propia interpretación de cómo, digamos, nadie lo había podido llegar a entender, porque para entendernos es como si la mano hubiera escrito en la pared una especie de sopa de letras, ¿no? Es decir, en vez de poner unas palabras una así detrás de la otra, pues fue escrita verticalmente de arriba abajo, y de manera que si se lee horizontal, pues tenía otro sentido. Así pues, bueno, esa explicaría, ¿no? En parte el por qué nadie lo podría entender, ¿no? Como si fuera una especie de sopa de letras para entendernos, ¿no? Pues bueno, la verdad es que aquí no se nos da ninguna indicación en el sentido, ¿no? De que hubiera alguna dificultad añadida, ¿no? Aquí no es esto lo que vemos, sino que estaban en la pared estas palabras y simplemente pues los demás estaban ante ellas y no encontraban su sentido porque no lo llegaban a relacionar con el momento que estaban viviendo, ¿no? Y cómo lo iban a interpretar, ¿no? O cómo iban a saber el significado de esas palabras en relación con el tiempo que estaban viviendo, si no es por medio, ¿no? A partir de otra palabra que viene de fuera, que es la palabra de Dios, que es la que le da la perspectiva y el enfoque correcto, ¿no?
Entonces vemos que sin partir de la palabra de Dios, uno está en una especie de laberinto y está a oscuras y puede tener pues las palabras mismas de Dios, pero no las entiende, ¿no? Y es por medio de la palabra de Dios que llegamos a comprenderlo todo. En realidad, esto nos presenta, nos abre las puertas, digamos, de cosas muy profundas porque nos está presentando la necesidad de la palabra de Dios para comprender cualquier cosa. No, dirá, no, sí, las cosas del mundo, las cosas de la ciencia se pueden entender perfectamente sin la palabra de Dios. ¿De verdad estamos seguros? No es tan claro, ¿eh? No es una cosa tan evidente de que el hombre pueda realmente llegar a conocer con certeza algo, con seguridad algo, en verdad algo, si no es a partir de un punto de vista que sea infalible, cierto, absolutamente seguro, y esto no es otro que la palabra de Dios. La palabra de Dios es necesaria para que el hombre conozca cualquier cosa con seguridad y en verdad. Porque si no, pues estamos siempre pues dando pues puntos de vista, estamos dando pues opiniones, o estamos simplemente dando vueltas alrededor de las cosas, pero nunca tenemos la absoluta seguridad de las cosas. No dirán, no, sí, por el, digamos, el método científico, sí, por reproducir las cosas, digamos, en los laboratorios. Bueno, sí, eso puede tal vez ayudar en algo, pero eso es siempre provisional hasta que venga otro experimento que venga a suplantar las conclusiones de ese estudio. Ni siquiera, digamos, el método experimental, ni siquiera, pues esto sí, los experimentos, ¿no? O lo que se entiende como la ciencia. Es todo provisional. Entonces, sí, la palabra de Dios es absolutamente necesaria, incluso para conocer las cosas de esta vida, incluso para conocer las cosas de la ciencia. Si no, es simplemente, ya digo, un consenso provisional, ¿no? El estado de la cuestión es un consenso al día de hoy, pero que puede ser completamente distinto el día de mañana, ¿no? Entonces, esa es la explicación por la cual Daniel ve esas palabras y de repente dice, pues, ¿no? Claro, con la ayuda del Señor, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo, pero también con la perspectiva que da la Escritura. Mene, tekel, uparsin, ¿no? Ha sido contado, ha sido pesado, ¿no? Contado, pesado y dividido. Esto es el significado de las palabras. Entonces atacamos inmediatamente en cuanto a la situación que se estaba viviendo, a lo que él mismo estaba viendo. El rey tomando la copa y los utensilios del templo para beber vino con las mujeres en ese banquete, en esa bacanal, ¿no? Pues eso es una mano viniendo de Dios. Esto es un mensaje de parte de Dios. Esto es lo que dice el Señor. Esto es lo que te dice a ti. Y a ti y a tu reino. Vemos, esta es, por lo tanto, la palabra del Señor. Vamos a estar considerando, pues, estas palabras. Mene, tekel, uparsin. Y es curioso, ¿no? Dice interpretación del asunto. Mene. Primeramente da el significado. Contado. Y ha contado Dios. Esa es la interpretación. Tu reino. Y lo ha puesto fin. Ya no está hablando a él tan solo en cuanto a persona. Él es rey. Y por lo tanto, lo que él ha hecho le va a afectar a su reino. A lo mejor si le dice estas cosas en cuanto a un nivel personal, pues a él le dolería poco. Pero entonces le golpea a Dios allí donde le duele. Tu reino. Dios ha contado tu reino
y le ha puesto fin. Entonces la palabra mene es contar. Dios ha contado y le ha puesto fin. Y esto pues es algo a tener en cuenta siempre, que todos los días nuestros, todos los días de todas las criaturas, todos los días de todas las naciones, todos los días de todos los imperios, los días están contados. Todos nuestros días están contados. Hemos cantado el Salmo 90. Dios conoce exactamente la longitud de nuestros días. Y no podemos añadir un codo a nuestra estatura. No podemos hacer blanco un solo de nuestros cabellos. No podemos añadir ni un solo segundo a la extensión que Dios ha marcado en su soberanía. ¿Por qué Dios da a unos más y a otros menos? Pues, en definitiva, en última instancia, la respuesta última es por su soberana voluntad. Es por su beneplácito, como estamos viendo en Efesios. Su beneplácito. O el que actúa en todas las cosas conforme pues al consejo de su voluntad, a su sabiduría. Y él pone pues este tiempo más o menos pues de manera soberana. Pero en la Escritura, sobre todo por ejemplo en los Proverbios, nos encontramos tantas veces con que el temor del Señor alarga los días. El temor del Señor, el guardar su palabra, el ser piadoso, el obedecer al Señor. Esto nos da seguridad en nuestros días, prolonga nuestros días y en el fondo también pues es el camino de la vida eterna. No que nosotros, por supuesto, como hemos visto esta mañana, obtengamos la vida eterna por la obediencia y por nuestras obras. Pero ciertamente es el camino de la vida eterna, porque si somos salvos es para andar en el camino de las buenas obras que el Señor ha preparado para nosotros. Por lo tanto, obras, verás. Entonces sí, se prolonga la vida, se prolonga hasta la vida eterna, fijémonos. Pero, vale, nuestra perspectiva es solamente de aquí abajo. Nuestra perspectiva, por lo tanto, es de esta vida. Ciertamente nuestra vida, ¿no?, en el Señor, con mucho mayor perspectiva, ¿no?, que sin estar en el Señor. ¿Qué habría sido de nosotros si no hubiéramos conocido al Señor? ¿Estaríamos vivos? No es para hacer aquí futuribles, ¿no? Pero realmente, si hubiéramos continuado en los caminos de pecado, ¿no?, de vicio, de maldad, ¿estaríamos vivos? Por recibir simplemente el fruto de lo que nosotros estamos haciendo. Pero no solamente eso. ¿Estaríamos vivos porque Dios nos habría juzgado? ¿Porque Dios nos habría cortado, humanamente hablando, antes de tiempo? Dice la Escritura, el Proverbio, que los impíos no llegan ni a la mitad de sus días. La impiedad acorta la vida, acorta las esperanzas, ¿no? Da una vida sin perspectivas algunas. Todo lo contrario en el Señor. Pues mene, mene. Lo repite 2 veces, ¿no?, para mayor confirmación. Ha contado. Sí, ha contado Dios tu reino y le ha puesto fin. Después dice Tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido fallo, ha hallado falto. Entonces, de la misma manera,
primeramente pues da el sentido pesado, pesado, ¿no? De poner en balanza, y da la aplicación. Ha hallado falta. Es evidente. Lo estamos viendo todos, ¿no? ¿Cómo te atreves, no, a hacer esto? Eres, pues, impío, eres blasfemo y eres profano. Has humillado al Señor y las cosas del Señor. ¿Y piensas que te vas a librar? ¿Realmente piensas que te va a ir bien? Pero bueno, has sido hallado, pues, lo que eres. Como hemos dicho, un blasfemo y un abominable profano. Has sido hallado falta. Y es así todo hombre delante del Señor. Salmo 15, Salmo 53, nos dice que no hay justo ni aun uno. Comenzando por qué. En los Salmos dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han hecho obras de abominable maldad. Y Dios desde los cielos miró a toda la humanidad para ver si al menos hubiera al menos uno que lo temiera. Y dice, no hay ni uno solo. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Toda la humanidad junta, pesada en la balanza, ha sido hallada falta, como dice Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un sentido más literal sería, están faltos de la gloria de Dios. Todos han pecado y todos están faltos de la gloria de Dios, de una manera parecida a lo que leemos aquí en Daniel 5. Tu reino ha sido roto, tu has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Falto de todo lo necesario. Falto de la justicia, falto de rectitud, falto de verdad, falto de toda buena obra, falto de todo lo necesario para ser acepto a los ojos de Dios. Así es todo hombre. A todo esto, Belsasar agravó su pecado, pues atacando directamente al Señor. Como leemos en 1 Samuel capítulo 2, ¿no? Si un hombre pecare contra un hombre, pues los hombres orarán por él, ¿no? Pero ¿quién orará por él? Si ataca contra el Señor, él atacó directamente al Señor. Por lo tanto, ¡qué locura! ¡Qué locura! ¿Quién puede, pues, ir en contra del Señor y salir, digamos, bien parado, ¿no? De ello. ¿Quién le puede ir bien si ataca al Señor? El Dios Todopoderoso puede acabarlo en un instante. Se enciende de pronto su ira, nos dice el Salmo 2, y puede perecer en el camino, en cualquier momento. Entonces, Mene, Tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falta. Y por último, añade, Pérez, tu reino ha sido roto y es dado a los medos y a los persas. Vemos ahí esta relación entre Pérez y Uparsin, ¿no? En cuanto a las vocales, perdón, a las consonantes, PRS, Uparsin, lo mismo, ¿no? Y que por cierto también tiene
un parecido en cuanto a las consonantes de persa, PRS. Y que, por otra parte, pues esto está en relación con incluso la palabra fariseo, ¿no? Cambiando la P por F, que están también, digamos, relacionadas, ¿no? PF, RS, fariseo, persa, Pérez, Upasin, todo, digamos, estarían en la misma, digamos, en el mismo conjunto, en la misma familia. Y bueno, pues a los medos y persas, porque ya desde el capítulo 2, pues está hablando de los medos y de los persas como una unidad, ¿no? Como el reino que lo iba a sustituir. La cabeza de plata, de oro, iba a ser cambiada por el pecho de plata, ¿no? Los medos y los persas, que eran pues una especie de coalición, confederación, que iba a poner digamos, fin a Babilonia. Cuando dice, pues, reino ha sido roto, es la idea de dividido. Pero no dividido en dos. Mitad para los persas, mitad para los medos, ¿no? Sino es la idea de ser completamente dividido, de ser completamente destruido, de ser hecho añicos. Esa es la idea. Dios iba a destruir completa y absolutamente Babilonia, de manera que ya no se pudiera hallar más. Un juicio completo y definitivo. Completo y definitivo. Y ese fue el juicio de Dios a Babilonia, que pues ya los propósitos de Dios lo había anunciado a Nabucodonosor y ahora se iba a cumplir. ¿Y se iba a cumplir cuándo? Cuando la maldad de ellos había llegado a su colmo. En su descendiente, en Belsasar, que pues profanó de esta manera el nombre de Dios. Dios anuncia los juicios de antemano y los juicios tardan a lo mejor en cumplirse a nuestros ojos, a nuestro punto de vista, ¿no? Pero los juicios de Dios no se tardan y vendrán a su debido momento. Y vendrán cuando la maldad del amorreo haya llegado a su colmo. No fue destruido las naciones de Canaán en el tiempo de Abraham. No fue destruido las naciones de Canaán en el tiempo de Jacob ni de José. Fue destruido en el tiempo de Moisés y de Josué, porque fue entonces que la maldad había llegado a su colmo. Y esto es algo también a tener en cuenta. Si miramos la significación más amplia de Babilonia en la Escritura, ¿qué es Babilonia? Babilonia sí es este imperio, ¿no? Uno de los imperios mundiales, el primero, la cabeza de oro, ¿no? Del que pues hemos leído en Daniel. Pero también es Babilonia aquella que pues habla Isaías en el capítulo 21. Y de antemano vemos 3 siglos antes, leemos en el capítulo 21, versículo 9, y aquí este carro de hombres viene, un par de jinetes. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Y la caída de Babilonia entonces está pues profetizada en Isaías, está profetizada en Jeremías, está profetizada en Ezequiel y en Daniel, ¿no? Que era ya cuando ya la maldad había llegado a su colmo. Pero
por supuesto, esta palabra cayó a Babilonia, pues no se queda confinada entonces a la Babilonia de Belsasar, porque nos la volvemos a encontrar ¿dónde? En el libro de Apocalipsis. Y allí pues leemos acerca de la caída de Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y de esta manera, en el capítulo 18 de Apocalipsis, leemos en el versículo 2, clamó con gran fuerza a gran voz diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha convertido en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y guarida de toda ave inmunde y aborrecible. Versículo 10, estando lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una sola hora vino tu juicio. Bien, pues entonces, esta es la referencia que nos da la Escritura. Todo este capítulo está diciendo ayes por Babilonia. Ay, dice en el versículo 16, de la gran ciudad que está vestida con lino fino y de púrpura y de escarlata. Ay de la gran ciudad, versículo 19, en la que todos tenían navíos en el mar, se habían enriquecido de su opulencia. La gran Babilonia. ¿Quién es entonces esta gran Babilonia? En Apocalipsis, ciertamente es una imagen del mundo, ¿no? De la misma manera que la iglesia de Dios, se puede decir, es la ciudad de Dios, ¿no? La Babilonia, se puede decir, es la ciudad del diablo. Es el mundo sobre el cual, como dice Primera de Juan, ¿no? Así acaba la primera carta del apóstol Juan, ¿no? Que todo el mundo yace bajo el poder del diablo. Es el cuerpo del diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que son rebeldes, que aún han apostatado de Dios, que aún pues están en rebeldía contra Dios. Esa es Babilonia, el sistema del mundo en contra de Dios. Pero no solo eso, porque Babilonia en estos capítulos de Apocalipsis está hablando también de qué? Está hablando también de aquellos que están en el cuerpo de la iglesia, pero que no son de la iglesia. Aquellos que están en el cuerpo de la iglesia externamente, pero que en realidad internamente son del cuerpo del diablo. Babilonia en el Apocalipsis es la parte de la iglesia que sigue al anticristo. Los anticristos que estaban entre nosotros y que salieron de entre nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, dice el apóstol Juan, ¿no? Capítulo 2. Bueno, pues es en este sentido que también hemos de ver la palabra de Dios que dice, cuando dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. No es solamente la palabra dada a que los cristianos han de salir del mundo, que también, por supuesto, pero también es la voz que da la Escritura a que salgan de la falsa iglesia, del dominio del anticristo,
Y esto no es una interpretación novedosa. Esto no es una especulación pues completamente nueva. Esto que estoy diciendo es lo que creo que al unísono todos los padres de la Iglesia decían acerca de Babilonia. Todos los padres de la Iglesia, todos, explicando el Apocalipsis, decían esto. La Iglesia es un cuerpo bipartito. Están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. Y de los hijos del diablo vendrá el anticristo. Y llegado el momento, cuando el anticristo pues se manifieste, los hijos de Dios se han de salir del anticristo y el anticristo perseguirá a los hijos de Dios, pero no podrá contra ellos. Y esto que estoy diciendo, vuelvo a decir, es la enseñanza unánime, en otras palabras, el consenso unánime de los padres. ¿Y esto a nosotros a qué nos suena? 500 años después de la Reforma. Nos suena a que esto es precisamente lo que se cumplió en la Reforma, cuando el Papa se levantó como el anticristo en la Iglesia, unos cuantos siglos, pocos siglos antes, y se manifestó como anticristo atacando, quemando en la hoguera a siervos de Dios y persiguiendo a los verdaderos hijos de Dios en la Iglesia. Y la hora de la Reforma fue simplemente la hora de salir de en medio de ellos. Pueblo mío, no toquéis nada inmundo, no saquéis partícipes de sus pecados, no sea que recibáis el sello de la bestia en vuestras manos o en vuestra frente, y seáis partícipes de sus plagas. Eso fue la Reforma. La Reforma fue, sí, por la justificación por la fe, sí, nadie lo duda. Pero antes que eso, fue la denuncia del Papa como el anticristo. Y antes que eso, fue el cumplimiento de los planes de Dios que estamos viendo en la profecía. Todo lo que se había anunciado y se sabía perfectamente y se sabe perfectamente al día de hoy. Porque esto que estamos diciendo a lo mejor a nosotros nos puede venir de nuevo, pero para los estudiosos del mundo llamado católico romano en ninguna manera es nuevo. Y ellos son perfectamente conscientes de todo esto que estamos hablando. Ellos saben perfectamente lo que enseñaban los padres. Ellos saben perfectamente que todo lo que ellos decían se cumplía perfectamente en el tiempo de la Reforma. Lo saben sin ningún lugar de dudas. Y sin embargo, ellos lo saben. ¿Y dónde están? ¿Todavía están ahí? ¿Han salido? No. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Miedo de los hombres. Miedo del que dirán. Miedo del que, ¿a dónde voy a ir yo ahora, a mis años? Miedo del que va a ser de mí, de mi reputación. Miedo del destaparse. Miedo de entre los hombres. Sin embargo, eso es por no poner delante de su vista lo que dice la palabra de Dios. Menem, tekel, upharsin. Dios ha puesto, ha contado todas las cosas. Y ha contado el reino del anticristo y le ha puesto fin. Porque lo ha pesado en balanza y ha sido hallado falto. Su reino ha sido dividido. Fue dividido en la Reforma y no se volverá a reunificar. No se volverá a reunificar la Iglesia. No se volverá a los días de antes de la Reforma. No por mucho que ellos se empeñen. No por mucho que los
No por mucho que los ecuménicos o ecumenistas se empeñen en traer a todo el mundo a los pies del Papa. Este Papa que se atreve a decir por medio de sus secuaces recientemente que no hay ningún otro pecado nada más que ser clericalista, por medio de sus secuaces, o directamente decir que el pecado de la Iglesia ha sido masculinizar la Iglesia. ¿Quién es él para decir que la Iglesia ha de estar guiada y gobernada solamente por hombres? O para negarlo, quiere decir. Dejando aparte de que esto ha sido la enseñanza de 2000 años del cristianismo, para nuestra vergüenza, los protestantes han sido los primeros en ordenar, pues, mujeres pastor. Para nuestra vergüenza, los evangélicos mantienen mujeres pastores. Para nuestra vergüenza que no podemos hablar y denunciar esto porque hemos sido los primeros en caer. Para nuestra vergüenza. Pero él ahora pues está abriendo la vía a, como ellos dicen, no, sí, no va a ser boda, pero va a ser bendición de parejas homosexuales, y para poner pues mujeres ¿qué? En el ministerio, ¿no? Como ellos dicen. Cuando eso ocurra, pues si el Señor no lo impide antes, porque la maldad haya llegado a su colmo, pues estas cosas serán tan universalizadas a tal punto como que a la gente no le puede llegar a caber en la cabeza cómo hay gente todavía que puede decir que la homosexualidad es pecado. O que los oficios y los ministerios en la iglesia solamente tienen que ser de hombres. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza del varón, como el varón es la cabeza de la mujer. Y Cristo es varón, y por lo tanto los varones son los que tienen que gobernar la iglesia en representación de Cristo. Hay un orden, hay una jerarquía en la palabra de Dios que trasciende, que es, podemos llamarlo así, metafísico, si queréis utilizar esta palabra. Es la razón por la cual la iglesia tiene que estar dirigida por varones, porque Cristo en su humanidad es varón y Él es cabeza del varón. Y el varón es la cabeza de la iglesia, de la mujer. Y dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo que no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominación ni autoridad sobre el hombre. Y esto es no solamente palabra de Pablo, es palabra de Dios. Por lo cual vemos que realmente es atentar directamente contra el Señor, contra su autoridad, la autoridad de la palabra. Y de esta manera Él se pone, el anticristo, realmente a dar carta a la naturaleza de estas cosas que para nuestra confusión de rostro, para nuestra vergüenza realmente, los protestantes hemos sido los primeros en implementar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza de protestantismo! ¡Qué vergüenza de iglesias evangélicas! ¡Qué vergüenza de distintas denominaciones! ¡Qué oprobio! ¡Qué oprobio el nuestro! Pero, sin duda alguna, si lo llega a implementar en Roma, habrá llegado la maldad a su colmo. Habrá llegado a la maldad a su colmo porque ya no será una o dos iglesias, ni 3 o 4, sino de aquella que reclama para sí el nombre de Iglesia Católica en todo el mundo. Una, en toda la faz de la tierra. En todo caso es la denominación mayor, eso sí, más de 1.000 millones de personas, sometidas a un monarca absoluto. El único monarca absoluto que hay a día de hoy en el mundo, el Papa.
Así pues, muy bien, podemos estar en la antesala del cumplimiento de esas palabras, de que la maldad ha llegado a su colmo. Y ciertamente lo escrito va a tener cumplimiento. Y el juicio venga de repente. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como cuando ocurrió, ¿no?, aquí en esta noche. Cuando ocurrió, ellos estaban pues en su banqueteo, con su vino, con sus músicas y sus danzas y todo lo demás. Y cuando se dieron cuenta, irrumpieron en la sala varones armados que acabaron con la vida de todos, comenzando por la del rey Belsasar. Así será. Esto es una imagen en la historia de lo que va a ocurrir en el tiempo. ¿Quién sabe, no? Lo que decíamos esta mañana, lo que nos depara el futuro, en ese tiempo de cambios en el que hemos entrado. ¿Quién sabe si estamos a las puertas? Si lo veremos incluso con nuestros ojos todo esto. Que aquel que ocupa el lugar de Belsasar en el tiempo de hoy, que está al frente de Babilonia, la grande, reciba los juicios de Dios. Bien, pues hermanos, que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.